Acompáñenme al libro de Juan. Algunos fingieron y se quedaron, no me pregunte a mí porque yo voy a decir lo que sí hice. Primera de Corintios, Juan capítulo 16, verso 33. Verso 33, Juan 16, 33. Está Cristo despidiéndose. Son las últimas palabras de Jesús celebrando esa santa cena antes de ser crucificado. Ellos celebrando la Pascua, no sabiendo que el Cordero Pascual era Él. Ellos no lo sabían. Y los editores de la Biblia le ponen en el versículo 25, yo he vencido al mundo. Dice el verso 33, léalo en voz alta conmigo, por favor. Para los que ya se están durmiendo, todavía ni empiezo, y ya se están, póngase de pie para que despierte, se le oxigene. Póngase de pie, se le oxigenen las ideas. Pero así con mayor intensidad de vida. Manifiéstate tú que estás vivo. ¿Sale? Léalo bien fuerte. Estas cosas os he hablado. En el mundo tendréis ¿qué? Dile al que está a tu lado, en el mundo tendréis. Voltéelo a ver. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Si es tu esposo o tu esposa, dile, te prometo no ser tan afligidor. Te prometo yo no cooperar con el mundo. En el mundo tendremos aflicción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Espíritu Santo, prepara la tierra de nuestro corazón para que tu palabra dé fruto, traiga esperanza, traiga vida y nos haga ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Si me acompaña a Segunda de Timoteo, lo puedes poner en pantalla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Está hablando el apóstol Pablo y le está diciendo a su hijo en la fe llamado Timoteo, le está explicando y le está dando un entrenamiento espiritual y un entrenamiento pastoral. Esta es una epístola pastoral del apóstol Pablo a un joven pastor. Y aquí la Biblia se refiere a joven pastor como de unos 35, 40 años. Todos los de 35 y 40 años, siéntanse jovenazos. ¿Sale? Son Nendi. Oye esa risa, Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Subraya ese versículo, grábatelo de memoria. Subraya ese versículo, grábatelo de memoria. Mira, bienvenido al club de los oprimidos. Bienvenido al club de los que van a tener persecución. Bienvenido al club del desgaste. Bienvenido al club de los infamados, de los difamados, de los que pueden ser perseguidos física, espiritual y emocionalmente por su fe si vives piadosamente. Acabas de poner un blanco en tu espalda al aceptar a Cristo. Acabas de poner un blanco en tu espalda al aceptar a Cristo y las huestes espirituales te están buscando. Todo aquello que se levanta en contra de Jesús, llamado anticristo, te va a perseguir, te va a buscar.
va a estar detrás de ti. Si lees con antelación los versículos, dice y habla de cómo son esos hombres impíos, cómo son esos hombres carnales, cómo son esos hombres violentos, cómo son esos hombres que a veces tienen apariencia de piedad, pero que han negado el conocimiento y que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y a veces, mi estimado, mi estimada, traen una Biblia. Escúchame bien. Se convirtieron en personas religiosas, se convirtieron en personas que se aman a sí mismas, que son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A ellos se evita. ¡Wow! Y la presión se vuelve intensa cuando alguien quiere vivir piadosamente, cuando alguien quiere cimentar su fe y plantarle cara al pecado y decir: yo no me comporto así, yo soy diferente. Empiezan las críticas, empiezan los prejuicios, empieza una presión espiritual, una presión familiar, una presión en los afanes de esta tierra, una presión en todas las áreas de tu vida. Y Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y eso nos genera un desgaste, y a veces por nuestra inmadurez y nuestra falta de experiencia nosotros nos metemos en más problemas, en más dificultades. Pero dice Juan 16: yo he vencido, yo he vencido. Y tenemos que renovar nuestra fe y nuestro entendimiento para saber que Él ha vencido. El pararse aquí al frente y poder predicar la palabra desde un púlpito, o sea en una célula, o sea con una persona ahí en la calle, tú estás entrando a una confrontación espiritual. Tú realmente estás entrando en pleito con las huestes espirituales de maldad. Tú te estás oponiendo a veces a tu misma carne para decir: yo creo en esto. Y a veces te comprometes y dices: yo creo en esto, yo hago esto, estos son mis principios, y te echas tú mismo la soga al cuello. ¿Te ha pasado? Dices, y luego después dije: ya me equivoqué, no pude cumplir. Pero Cristo nos da la respuesta y nos dice: yo he vencido, yo he vencido, y nos advierte: en el mundo tendremos aflicción. Ahora, ¿qué clase de aflicción está hablando el apóstol Pablo aquí? Le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, el tipo de fe, y le pone unos ejemplos, como la tuvo en Antioquía, como la tuvo en Iconio, la tuvo en Listra. Acompáñame a Hechos de los Apóstoles. No tenía esa porción, pero ahorita la encontramos. Hechos de los Apóstoles. Déjeme buscarlo. Es capítulo 14. Vea el grado de persecución. Vea el grado de persecución. Dice el verso 8: Pablo es apedreado en Listra. Eso ya es persecución. Niveles de persecución. Vea el grado de persecución. Lo apedrean. Y él empieza a predicar. Y vea lo que sucede. Vamos a leer, a entrar en materia a lo que está predicando Pablo en el verso 16. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Les está predicando del poder de Dios, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud
y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para imagínense la escena. Él llega a predicar, los confronta con su idolatría, que quieren ofrecer sacrificios, y le dan una arrastrada que lo dejan apedreado. ¿Alguien ha sido apedreado alguna vez? Los que se peleaban a rocazos, sí. Los que andaban de traviesos, sí. Yo tenía un vecino que era muy pequeño y era muy travieso y muy inquieto, y nos vio aventando piedras a un árbol, y a él se le ocurrió y agarró una piedrota de esas así grandotas, tendría él 6, 7 años, y la aventó y se lo hizo fácil, la aventó sobre sí mismo, y luego te voltea y ¡tas! ¿Le ha pasado? Ahora imagínese ser apedreado por su fe, ser apedreado por su fe, y lo sacan arrastrando. Aquí vete a contaminar otro lado. Lo sacan de la ciudad como un apestado. Y entonces los discípulos lo rodean. ¿Para qué lo rodearon? Para orar por él. Y Pablo se levantó, y al día siguiente que agarró pila, se regresó. A ese tipo de persecución y de aflicción se refiere Pablo. Gracias a Dios, porque en este León, Guanajuato, ¿qué es lo más feo que te han dicho? ¿Qué es lo más feo que te han dicho por tu fe? A ver, ¿qué es lo que te han dicho? Aleluya, aflojafocos, hermano apartado, ahí eres de los protestantes, no sé, ¿qué te han dicho? ¿Te han corrido de una casa? ¿Te han cerrado una puerta? ¿Qué es lo más que te han dicho aquí en León? Y nuestra fe desmaya, y nuestra fe se desbarata cuando nos corren de la casa por ser cristianos, cuando nos tratan mal. La presión que vivían los primeros cristianos es muy diferente, y eso parece que ha diluido nuestra fe, y eso parece que ha diluido y nos ha hecho muy sensibles y nos ha hecho muy delicados. Y tenemos que entender que en este mundo estamos batallando con una profunda batalla espiritual. Si queremos vivir, aclaro, si queremos vivir piadosamente. Y el desgaste es muy difícil. Vamos a ver otro ejemplo en la vida de Pablo. Corintios. Vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mi estimado, tenemos que ser vasos de barro. Vasos de barro. O sea, en español y en mexicano, un tepalcate cocido. Voltea a verle y dile: no eres de porcelana, brother. No eres vidrio cortado. Eres un tepalcate cocido. Algunos con barro de Oaxaca negro, otros con barro más güerito, pero tepalcate al fin y al cabo. En la actualidad seríamos una olla de peltre que la avientas y la haces para un lado y para otro. No esas de teflón, no esas ollas de... ¿Qué material así hay de delicado? No, el acero inoxidable, ese grado quirúrgico cuestan carísimas, ¿verdad? Somos una olla de peltre, somos un barro cocido. Tenemos que entender que Dios nos ha dado esa gracia y que tenemos que vivir sabiendo que Él ha depositado en nosotros su presencia. Dice, y no de nosotros, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
llevando el cuerpo siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Me brinco ahí, dice el verso 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y luego, qué increíble es el apóstol Pablo que dice esta leve tribulación, cuando él lo han apedreado, lo han perseguido, lo han querido matar, ha sido náufrago, ha tenido que vivir en tantas y tantas dificultades, y él dice esta leve tribulación, esta leve tribulación. Y nosotros parecemos un granizo en mayo, nos derretimos al cualquier rayo de sol, nos derretimos con cualquier problemita. Y yo le comparto esto porque el desgaste de ministrar la palabra y el desgaste que estamos viviendo por predicar y por estar muchos de ustedes en los cursos y por tener las células y por ir al centro de rehabilitación y por querer ir a los hospitales, hay una opresión espiritual. Y eso nos produce un desgaste y nos produce aflicciones y nos produce tribulación, que en un sentido humano dices, bueno, ¿yo por qué? Puede decir alguien, ¿yo por qué le tengo que estar orando por ese discípulo mío, por esa persona, si a veces yo puedo orar apenas por mí? Y a veces responsabilizamos al otro de nuestra propia fe y de nuestro propio caminar. Para los que fueron a Peniel, hubo gente que oró, hubo gente que intercedió, hubo gente que ayunó, hubo gente que ofrendó, y es pesado ese desgaste. En lo personal es pesado a veces el tener que ayudar a las personas a sanar su corazón, a ser restaurados. Les compartía hoy en mi clase Vente, pollo, te estás durmiendo. No, no es cierto. Es complicado a veces que llegan las personas a los pies de Cristo. Imagínese que tengo aquí un hilo o un lazo que él mismo se ha ido enredando, y por una mentira en su vida se enreda, y luego otra mentira, y luego otra mentira, y luego desobedece, y luego se va al alcoholismo, y luego anda con su novia, y luego anda tú no, pollo, X persona, y luego se casa y luego engaña a su esposa, golpea a su mujer lo golpea, lo deja, el hijo queda ahí sin nada. Llega uno a la congregación, se ora por él, se le busca instruir a las personas, y a veces lo que él tardó, sus malas decisiones de 15, 20, 30, 40 años, a la edad que tú hayas llegado, a veces en la mente de las personas es, pastor, es su responsabilidad de desenredarme. Le digo, a ver, espérame, o sea, yo te voy a ayudar, te voy a dar una consejería, te puedo enseñar una cosa diferente, y si yo me equivoco, tengo la desvergüenza o tengo la falta de sabiduría o de tacto, y yo me equivoco con él, híjole, arde Troya. ¿Le ha pasado? Y uno es ingrato, uno es injusto, uno es un pérfido, un malvado, un mal pastor, y le sale uno más canas y se queda como dice la del Chavo, vuelve el perro arrepentido con el hocico partido y con el rabo entre las patas. Y muchas situaciones de desgaste al predicar la palabra, muchas situaciones difíciles, cuando el misma necesidad de oración la tengo yo, la tiene él. La misma necesidad de apoyo emocional la tengo yo y la tiene él. Siéntate, pollito. Pero que la gracia de Dios, simplemente la gracia de Dios y un poco de entendimiento y de sabiduría que Dios ha derramado en mi vida, me ha llevado a salir de esa vida de pecado, de esa vida de maldad, de esa vida de fracaso y de derrota. La primera vez que llegaron a mi casa
a orar por mí porque yo estaba enfermo, tendría aproximadamente 15 años, y inmediatamente un poco de falta de sabiduría. En cuanto oraron por mí, dijeron: no, aquí se siente una opresión demoníaca bien fea. Y yo me quedé viendo así, tranquilos, pues aquí vivo. Si son míos, seguramente que sí, seguramente que sí. Y el tener que salir adelante con esas situaciones te crean a ti, cuando estás del otro lado, como buscando ministrar, buscando apoyar a las personas que están teniendo un encuentro con Cristo. Es pesado, es difícil, y nos ha costado lágrimas, nos ha costado fracasos, nos ha costado derrotas. Y tenemos que entender este mensaje del apóstol Pablo, que a él lo apedrearon, a él le hicieron y le deshicieron su vida, y que nosotros tenemos que afrontar y saber: si tú eres alguien que está compartiendo del evangelio, prepárate, porque es un desgaste muy tremendo. Y si tú estás llegando a los pies del evangelio, coopera, flojito y cooperando, como las inyecciones, y busca crecer espiritualmente. No es el lugar, no son las personas, es tu obediencia a Dios y a Cristo. Porque en mi caminar cristiano he visto un montón de malos ejemplos, montón de malos ejemplos, de malos testimonios, de pésimos testimonios. Pero aquí estoy, porque este libro, que es la palabra de Dios, es real, Dios es verdadero, y en el cielo nos vamos a ver. Amén. Te comparto esto porque Dios nos llevó y nos ha tenido en un desgaste, y te hablo de mi corazón, nos ha tenido un desgaste como en el ministerio, en la familia, y que nos ha desgastado, y que ha traído pruebas, que ha traído dificultades para mi salud, para la de mi esposa. Y hemos tenido que aprender a descansar en Cristo. Hemos tenido que aprender a saber que en el mundo tenemos aflicción, que ministrar la palabra de Dios e intentar vivir piadosamente es desgastante, es complicado. Y que el evangelio de Dios es real, y que tú y yo necesitamos aprender a caminar por nuestros propios medios. Tú y yo necesitamos aprender a alimentarnos a nosotros mismos, a cuidarnos también a nosotros mismos, y a tener y buscar una vida de consagración a Dios, porque en el mundo tendremos aflicción. Y Dios ministraba mi corazón en Lucas 5, Lucas capítulo 5, versículo 36. Dice: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pero si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Están de acuerdo con eso? ¿El añejo es mejor o no? ¿O nunca han tomado un vino añejo? Híjole, mano. ¿Nunca han tomado un vino añejo? Si a algunos la cara les quedó de testimonio, hombre. A algunos la cara les quedó de testimonio para que Dios vea los milagros y misericordias. Dios ministraba mi corazón
sabiendo la batalla espiritual que tenemos por delante, sabiendo el compromiso que tenemos por delante. Y me hablaba de esos odres. Aquí traigo un trozo de piel. Estamos en la ciudad del cuero, del calzado, y recordaba la enseñanza de cómo se hace un odre. Un odre se tiene que sacar de una piel de un animal, y en la antigüedad era un producto muy caro, muy caro. No cualquiera podía tener esos odres. Lo trataban de sacar de un animalito en toda una pieza, quedando una de las patitas como tubo para ahí cerrarlo. Los trataban de las menos costuras hacerle porque era muy complicado. Y una vez que tenían esa piel, la preparaban, la raspaban, le quitaban la grasa, la curtían y la aceitaban. Le daban una embadurnada de aceite, y entonces en ese odre se podía echar mantequilla, se podía echar leche, agua obviamente, y vino. Y buscaban añejar el vino, y el vino tiene la característica que cuando está recién fabricado es muy ácido, y el ácido termina carcomiendo ese odre, termina desgastándolo, termina arrugándolo, termina haciéndole cuarteaduras. Y una vez que ese vino era añejado, se servía, se tomaba, ese odre quedaba en muy malas condiciones. Ya no lo podías volver a usar a echarle otra vez vino nuevo, porque si le echabas vino, Cristo aquí lo está enseñando, ese odre se iba a romper, se iba a fracturar, se iba a desgarrar. Pero como era algo muy caro, ellos buscaban restaurar los odres. ¿Y sabes cómo restauraban esos odres? Los ponían en un proceso de sumergirlos y remorjarlos en agua. Después de ser sumergidos y quedar empapados en agua, los metían en el aceite y luego los volvían a meter en un proceso de agua y aceite, cambiaban las costuras, y ese odre quedaba listo para volver a ser usado, quedaba listo para poder recibir otra vez el producto. Y el aceite y el agua me hablan de la presencia del Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu Santo derramado sobre nuestras vidas. El agua dice, acompáñame a ti, bueno, te lo leo, acompáñame a Tito, la epístola de Tito. Tito 3:5. Si tú estás viniendo a los pies de Cristo y tú sabes que en el mundo has tenido aflicción y has estado teniendo problemas y dificultades por acercar tu vida a un cambio de naturaleza, también esta palabra es para ti. Dice el verso 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo se es regenerado uno y cómo es lavado? Por esa renovación en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Dice Efesios 5 que, hablando de la novia, que Cristo muere por la novia, que es su iglesia, y le dice que se la presentó a sí mismo habiéndola purificado por el agua de la palabra. Si tú tienes que ser purificado y tienes que ser restaurado, necesitas desesperadamente comenzar a leer tu Biblia. Si tú tienes 15, 20 años de cristiano y tu vida está desgastada, está como ese odre, está reseco, está cuarteado, está desgastado por las presiones espirituales, por las presiones del mundo, por las presiones de predicar la palabra, por las inconsistencias que a veces tenemos los que decimos tener más madurez, por los errores que podemos haber ofendido a alguien, y eso ha desgastado y ha envejecido tu fe. Tú y yo necesitamos, como dice la palabra, sumergirnos en el agua de la palabra. Si tú sientes tu vida en ese desgaste, necesitas el agua de la palabra de Dios.
y también necesitas el aceite. Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, ese aceite que te va a refrescar, ese aceite que te va a dar vida. Sed lleno del Espíritu Santo. Y casualmente dice: no, verso 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disoluciones, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, no de vino, no de lo que te ofrece el mundo. No de el vino. Para el mundo es un anestésico. El vino está como el alcohólico que llegó y le preguntan: ¿por qué bebe? Para olvidar que no sé, ya lo olvidé. No las cosas de este mundo. Tal vez no sea el vino ese anestésico, sino el trabajo. Tal vez no sea el trabajo, sino el dinero, sino una casa, que crees que eso te va a dar tranquilidad, te va a dar paz, pero déjame decirte que eso te va a desgastar y te va a lastimar y va a lacerar tu vida. Lo que tú y yo necesitamos es la presencia fresca del Espíritu Santo. Mateo 11 declara: venid a mí todos los que estéis cargados. ¿Tienes cargas? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes problemas? ¿Tienes carencias? Echa tus cargas sobre Cristo. Echemos nuestra ansiedad, nuestras cargas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Él declaró: yo soy el pan del cielo, yo soy ese maná celestial. Y le dijo a la mujer samaritana: si tú tienes sed y tú crees en mí, yo te voy a dar de un agua de la cual no tendrás sed jamás. ¿De qué saciaba su sed la samaritana? ¿De qué saciaba su sed? ¿Quién se acuerda? Con matrimonios. 5 maridos había tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Maridos, no parejas. Maridos, no parejas. Y queremos sanar, y ella buscaba sanar la rotura de su corazón en relaciones que la llevaban a fracaso, a derrota, a promiscuidad, a adulterio, a desgaste. No era la solución. Y Cristo se para delante de ella y le dice: si yo te doy a beber, tú no tendrás sed. No sé cuál sea la condición de tu corazón. No sé cuál sea la necesidad que tú estés cargando que te hace tener sed, ese desgaste te hace refugiarte en una droga, te hace refugiarte en la pornografía, te hace refugiarte en las relaciones que tú sabes que te van a lastimar, te hace refugiarte en el trabajo, en el dinero, y terminas desgastado, más empobrecido, con más vergüenza, más heridas. Dios tiene la solución. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el pan del cielo, yo te daré vida, y una vida en abundancia. Juan 10. Porque el ladrón viene para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Y es impresionante cómo Cristo está cumpliendo todo lo que la palabra de Dios le daba a Moisés en el tabernáculo. ¿Sabías tú? ¿Has visto la película de Indiana Jones en busca del arca perdida? ¿Sí la has visto o no? Y que los nazis la quieren obtener porque de ahí van a adquirir un gran poder. ¿Sí la recuerdas? Ok. Y ahí aparece una cajita, ¿verdad? Que era el arca, que era el poder de Dios, y que cuando el nazi ese la quiere abrir queda consumido y lo desbarata. Pues más o menos es así la historia, pero Dios le dio a Moisés algunas enseñanzas muy prácticas sobre qué tenía que hacer. Y curiosamente, ¿qué crees? Cristo, como dice Corintios, nuestra Pascua ya fue sacrificada y nos da el poder y nos da la autoridad. Ahí había varios elementos y había varias cosas que usaba Moisés día con día, y era un estatuto perpetuo. Si tú te encuentras desgastado,
Si tú te encuentras con dificultades por el ministerio o por la vida diaria, por el del desgaste y el mundo y la aflicción del mundo, aquí está la respuesta en la palabra. Había un aceite que era de un olivo puro y se tenía que poner en el candelero diario. Es decir, tú y yo necesitamos ese aceite diario. ¿Qué es ese aceite? Es el símbolo del Espíritu Santo que te da su gracia. Ponían 12 panes especiales a un ladito de esa lámpara con una mesa, y esos panes tenían que ser consumidos por el sacerdote. Eran cambiados cada 7 días, el día de reposo, y el sacerdote los tenía que consumir. Es ese maná del cielo, es ese pan celestial que se llama Jesús. Había un incienso que se prendía en la mañana y en la tarde, y el incienso habla de la oración, y la oración se prendía, era diaria la oración. Había ofrendas diarias, un cordero que era ofrecido con harina y con aceite. Acompáñame a Éxodo capítulo 29 para que puedas ver la respuesta que Dios había proveído para sus hijos. Éxodo 29, 42. Vamos a leer desde el 41. ¿Cuál es la solución a este desgaste? ¿Cuál es la solución a esa aflicción? ¿Cuál es la solución a las tribulaciones, a los problemas, a las necesidades de la vida diaria? Aquí está la respuesta. Es el aceite que tú tienes que buscar de parte de Dios, que es esa gracia. Son esos panes, que es el alimento de la palabra. Dice Juan 1 que Cristo es el verbo hecho carne. Es esa oración representada en ese incienso que tiene que ser diaria. Diariamente tenía que prender el sacerdote ese incienso y ofrecerlo como un olor grato. Dice el verso 41: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciéndolo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y pásate al 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Cristo dice en Juan 14 que Él es el camino, la verdad y la vida. En Juan 10 Él habla de que Él es la puerta y que el buen pastor por la puerta entra. Este sacrificio se entraba por la puerta y tenía que ser ofrecido diario, tenía que ser de continuo. Y ve lo que dice el 42, dice: me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Y el versículo 45: y habitaré entre los hijos de Israel. Si tú y yo queremos tener esa comunión íntima, tenemos que buscar el aceite del Espíritu Santo, tenemos que buscar ese pan de la palabra de Dios, tenemos que ser lavados por esa palabra y tenemos que buscar de continuo esa oración e intercesión que es el incienso. Había una fuente. Para poder acercarse ahí, previamente tenías que acercarte a una fuente de bronce, que eras lavado. Tú y yo tenemos que ser lavados por la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos apropiarnos de las promesas de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119: jóvenes, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar su palabra. Necesitamos aprender a alimentarnos y aprender a comer por nosotros mismos la palabra. No esperes a que llegue el día de tu célula, no esperes a que llegue el día domingo.
tú tienes por tus propios medios que aprender a alimentarte. Tú tienes por tus propios medios que tener una palabra de Dios a tu corazón que te va a ayudar en tiempos de necesidad, en tiempos de dificultad. Al rato van a inventar, tu pastor habla hoy y vas a tener ahí aplicación. No, eso no existe. Eso no funciona así. Necesitamos aprender a ir de continuo a la fuente, de día a día, a renovarnos y a esperar que ese aceite de la presencia del Espíritu Santo renueve nuestros odres, renueve nuestra vida y poder estar listos para recibir ese aceite fresco. ¿Qué le pasa a un auto después de cierto kilometraje? ¿Qué le tienes que hacer al aceite? Cambiarlo. No puedes vivir de la predicación de ayer. No puedes vivir de la predicación de hace 3 meses. No puedes vivir del milagro que Dios te dio cuando te convertiste. No puedes vivir de la palabra que te ministró hace 4 años. Tú te tienes que renovar diario. Tú tienes que presentarte delante de Dios. Yo me tengo que presentar delante de Dios para ser ministrado, un aceite fresco. ¿Cada cuándo se baña usted? A ver, voltéalo a ver, ¿tiene cara de que se baña diario? ¿Cada cuándo come? Vele la panza a ver si es cierto. Eso sí, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos de la palabra. Tenemos que aprender a que esta sea el aceite. Job 29 dice: vuélveme en los días en que la roca me derramaba aceite. Job está hablando poéticamente porque es un libro poético y dice: esa roca es Cristo. Dice otra porción de ahí de Job 29: cuando yo lavaba mis pasos con leche. ¿Qué dice Pedro que es la leche espiritual? La palabra. Si queremos ser alimentados, si queremos ser renovados, si queremos tener esa fuerza y esa vitalidad, necesitamos la palabra, necesitamos la oración, necesitamos su gracia. El desgaste, mi estimado, en este mundo es mucho. Las presiones espirituales nos afrontan, nos agolpan día a día, pero necesitamos las cosas básicas. ¿Sabes por qué Dios les mandaba el maná de día con día? Para que hubiera una dependencia. ¿Sabes qué les pasó a los que eran bien ahí había uno que otro mexicano, y él les dijo: solamente van a agarrar tantas porciones de maná, no vayan a agarrar más. Para cada persona agarra sus 3 tortas. Yo creo que a mí me hubiera dicho: para cada hijo de su familia agarra unas 10. Pero a cada persona le daban una ración. Y algunos vivos dijeron: las revendemos. Cuando algún tragón y hambriento, en la tarde, en la noche o al día siguiente, que un flojo que se haya quedado dormido, se lo vendo yo. ¿Y qué cree que pasó con eso que ellos supuestamente querían acaparar? Se pudrió. Porque lo que no está fresco de parte de Dios te va a dar muerte. Lo que no proviene de diario y que tú has buscado alimentarte es esterilidad. Tenemos que aprender a alimentarnos por nosotros mismos. Tenemos que aprender a saber que el alimento espiritual es diario. Diario tienes que orar, diario tienes que interceder, diario tienes que leer la Biblia y estudiarla, diario. De lo contrario, tu vida se va a desgastar, las aflicciones de este mundo te van a vencer y tu vida va a caer en esterilidad. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida en plenitud, una vida de esperanza y una vida de ser renovado. Y si estamos ya en el Evangelio por 10, 15, 20, 30 años, con mayor razón.
Dice Isaías 40, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes se me cansan, pero los que esperan en Jehová remontarán el vuelo como las águilas. Tenemos que aprender a renovarnos en el Espíritu Santo.